fracasaste, vuelve a intentarlo. Todo lo que hayas hecho y tú hayas dicho fracasé, vuelve a intentarlo. Y vamos a hablar de eso en esta noche. Vamos a ir a Lucas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. ¿Para qué era que lo apretujaba? Para escuchar el mensaje de lo que estamos haciendo ahora nosotros, escuchando el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esta historia es cuando Jesús comienza a reclutar, ya el ministerio ya él lo había comenzado cuando se bautizó, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, cuando luego sale del desierto lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, para hacer milagros, prodigios, sanidades. La gente empezaba a escucharlo, él empezaba a predicar y la gente, las multitudes lo seguían y dice que lo apretaban tanto. Y entonces llega ahí a este lugar donde estaban estas personas. Y es el momento donde él comienza entonces a formar discípulos y a llamarlos para que lo siguieran. Y ahí estamos entonces donde Jesús está llamando a sus primeros discípulos. Allí cuando llega al mar de Galilea, se encuentra con estos hombres que habían estado pescando toda la noche. Digan conmigo, habían estado pescando toda la noche. Y eran Pedro, Andrés su hermano y los socios de ellos que eran Jacobo y Juan. Y ante toda esta multitud que apretujaba a Jesús para poder escuchar el mensaje de Dios, entonces Jesús le pide a Pedro, a Simón, todavía no era Pedro, se llamaba Simón, le pide que le prestara su barco para que él pudiera subir, para entonces poder hablarle a la gente desde el barco, desde un lugar tal vez un poco más alto, para que todos los pudieran ver y él pudiera predicarles el mensaje de Dios. Pero cuando él llega, dice la Biblia, cuando él llega a este lugar, encuentra a estos hombres haciendo algo, que tal vez lo hacían todos los días, pero esta vez lo estaban haciendo de una manera especial. Y era que estaban lavando sus redes. Este trabajo lo hacían todos los días, después de haberlas usado para pescar.
Siempre que terminaban de hacer su trabajo, siempre que terminaban de pescar, ellos llegaban a la playa y entonces extendían sus redes y empezaban a lavarlas. ¿Para qué? Para moverles el alga que a lo mejor había quedado ahí, las plantas acuáticas que se habían quedado enredado en las redes, la basura del mar. Y entonces estaban ahí para limpiar las redes, lo hacían siempre después que terminaban la pesca. Algunas veces se les rompían, tenían que remendarlas. Pero esta vez lo estaban haciendo con la diferencia. Estaban lavando las redes ahora, como lo hacían todos los días, pero esta vez lo estaban haciendo después de haber estado toda la noche sin haber pescado absolutamente nada. ¿Se imaginan ustedes? Haber estado toda una noche y llegar al amanecer, llegar a la mañana sin traer un solo pez. Es decir, que esta vez estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo su labor que hacían todos los días después de la pesca, pero esta vez lo estaban haciendo con un dulce sabor a fracaso. Esta vez lo estaban haciendo con un sentimiento de frustración, porque habían tenido el trabajo que hicieron toda la noche fue perdido, fue una noche improductiva. Seguramente que se estarían sintiendo afligidos, preocupados, decepcionados y preguntándose el uno al otro si tal vez tendrían otra oportunidad al día siguiente, si tal vez volvamos nuevamente a tirar las redes, si tal vez podamos llegar a pescar. No había ninguna seguridad, había frustración en ellos. Porque para ellos la pesca no era un hobby, no era un entretenimiento, no era un pasatiempo, no era algo que lo hacían por deporte. Para ellos la pesca era el medio de vida con el cual ellos vivían, de subsistencia. Quiere decir que cuando ellos pescaban, ¿qué pasaba? Comían. Y si no pescaban, se volvían a la casa sin comida, sin nada. Pasaban por necesidades. Por eso era importante para ellos todos los días ir a pescar y volver con una pesca. Pero esa noche pasaron toda la noche sin haber pescado nada. Vivían de la pesca. Es como hoy, por ejemplo, los vendedores que ganan la comisión solamente a comisión, no tienen salario. Que ellos, si venden, cobran. Y si no venden nada, no cobran nada. Imagínense, si usted es un vendedor que solamente está a comisión y ya está a fin de mes y se da cuenta de que no vendió casi nada, que va a llevar muy poco dinero, no va a llevar nada a su casa, porque no le fue bien, porque los clientes le fallaron, porque no le compraron. Usted va a tener también ese sentimiento de frustración, de fracaso. Trabajé todo el tiempo, trabajé todos los días, fui a visitar a los clientes, llamé por teléfono, hice mi trabajo y llega a fin de mes y no tengo nada. Así estaban ellos. Esta vez estaban lavando las redes porque se decían ya no hay más nada que se pueda hacer. Ya lo hemos intentado todo y no pudimos lograr nada. Estaban resignados, estaban frustrados, estaban cansados y no querían volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque habían perdido toda la esperanza, se habían dado por vencido. Muchas veces, cuando yo trabajaba en ventas, me pasaba esto. Y pasaba por un cliente que me había dicho que no y volvía a pasar por ahí otra vez y yo estaba en la encrucijada. ¿Será que lo vuelvo a visitar? ¿No visitar? Tal vez cambie de opinión. Y muchas veces
ese dolor de frustración, te decía, nada, me va a decir que no, así que sigo. Así estaban ellos. Ya lo logramos todo, ya lo hicimos todo, ya traté lo más que yo podía, pero no hemos pescado nada. Lo habían intentado toda la noche sin ningún tipo de resultado. Y hoy también, así como ellos, hay muchos cristianos que están lavando sus redes. Y están frustrados porque no están conformes con la vida que están llevando. Muchos cristianos están frustrados porque no han alcanzado el sueño que ellos tenían desde muy pequeños. Están frustrados por no ver cambios en su familia. Están frustrados porque ni ellos mismos se ven que pueden cambiar. Entonces están frustrados, se sienten fracasados. Porque todos los negocios que intentan no les funcionan. Ponen uno, no le funcionan. Ponen otro, no le funcionan. Y se sienten lavando redes. Algunos padres están frustrados porque su hijo no se consagra al Señor. Vive un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Otros porque directamente ni vienen a la iglesia, ni se han convertido, ni quieren saber nada del Señor. Viven frustrados. Otros están frustrados porque el esposo tal vez o la esposa no es cristiano. Y si es cristiano, es un cristiano que no es maduro, que se la pasa constantemente peleando y entonces no se pueden llevar bien. Y hay frustración. Otros porque aún no han conseguido el trabajo que se merecen. Y se dicen a sí mismos, ¿para qué estudié tanto si soy uno más del montón? Así como escuché que le ha pasado a muchas personas que vienen de otros países y en sus países eran profesionales, habían estudiado en la universidad, tenían sus títulos, eran profesionales, pero al llegar a este país tuvieron que empezar de abajo nuevamente. Y eso causa frustración, se sienten fracasados. En algunos casos, un poco más serios tal vez, es que tienen familiares enfermos y continuamente están enfermos y no hay sanidad y ven como que en el hogar esa enfermedad nunca se va porque se enferma uno, se enferma el otro. Hay frustración, hay fracasos. Tal vez haya jóvenes que están dolidos porque el novio o la novia los dejó y les rompió el corazón y todavía están ahí que no lo pueden superar. Dolidos, frustrados. Está el caso de aquel joven que después de tanto tiempo toma el coraje de hablarle a la muchacha que le gusta. Y va, después de tanto tiempo, de decir lo hago, no lo hago, y toma el coraje, va y lo hace para que reciba la respuesta de la niña que le dice, sí, yo te quiero, pero como amigo nada más. Frustración. Se siente fracasado. Todos hoy están limpiando y guardando sus redes para no intentarlo más. Se frustraron, se cansaron y se dieron por vencidos. Posiblemente yo le esté hablando hoy a gente que hace tiempo que quiere pescar algo, pero siguen sin hacerlo. Gente que han trabajado toda la noche, pero siempre vuelven sin pescar nada. Tal vez alguna mujer soltera que quiera pescar el hombre de su vida. Tal vez está aquí entre nosotros ese que quiere pescar el gran negocio. Tal vez puede hallarse entre nosotros alguien que ve cómo la vida se le va y no ha pescado nada, frustrado, y se pregunta, ¿qué pasó todos estos años de mi vida? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que gané? No tengo nada, no hice nada, lo perdí todo, perdí mi tiempo. Hay frustración, tal vez yo le esté hablando a gente así en esta noche.
quizás llevando varias noches sin pescar. Hay gente que duda de Dios y dice, ¿qué dice? ¿Qué dice Dios? ¿Qué le pasa a Dios? Porque yo hago todo bien y todo me sale mal. ¿Qué está ocurriendo? Tal vez haya gente aquí preguntándose eso. Yo voy a la iglesia, yo amo a Dios, yo trato cada día de obedecerlo, pero yo no veo que traiga pescado. Y hay frustración. Hay madres que dicen, hice todo bien y mi hijo me salió mal. Hay madres que han querido pescar hijos buenos, pero han pescado hijos malos. Hay esposas que han querido pescar esposos buenos, pero han pescado esposos malos. Y muchos estamos resignados, perdiendo toda esperanza. Pero justo en esos momentos, cuando tú te sientes así, frustrado, que perdiste toda la noche, que lo hiciste todo, que lo trabajaste todo y que volviste sin pescar nada y te llenaste de frustración, de fracaso, de tristeza, en ese momento es cuando llega Jesús. En ese momento es cuando llega Jesús, cuando estás cansado. Cuando estás frustrado, cuando te sientes fracasado, cuando ya estás lavando las redes y las estás guardando y dijiste ya no más, hasta aquí yo llegué. Ahí, en ese momento es cuando dice Jesús y viene Jesús. Ahí, en esos momentos, cuando tú dices ya no quiero más nada, en esos momentos viene Jesús y te dice inténtalo otra vez. Inténtalo una vez más. No te rindas. Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Ahí viene Jesús. Decirle al que está al lado tuyo. Ahí en esos momentos viene Jesús y te dice, vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y Pedro le contesta, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Parecía que lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro era una locura, porque ya ellos habían intentado, ya ellos habían trabajado, ya ellos habían hecho todo lo que podía hacerse para que en esa noche pudieran venir con pesca, pero no vinieron con nada. Entonces Jesús le dice ahora, inténtalo otra vez. Si Jesús nos hubiera preguntado en esa situación en la que estaba Pedro a nosotros, ¿qué le hubiéramos dicho nosotros? Señor, tantas veces lo intenté, pero siempre saco las redes vacías. No sabes cuántas veces yo he tratado, pero las cosas no se solucionan, las cosas no me cambian. No avanzo, no sigo adelante. Veo a mi familia igual, veo a mis hijos igual, veo a mi esposo igual. ¿Para qué? Jesús te dice, inténtalo otra vez. Pedro le dijo, toda la noche estuve trabajando y nada pesqué. La palabra aquí trabajar, trabajando, que está utilizando en este pasaje en griego, trabajando, es kopiao, que significa esfuerzo agotador. Esfuerzo agotador. Quiere decir que Pedro le estaba diciendo a Jesús que toda la noche habían estado haciendo una labor agotadora. Agotador. El esfuerzo que estaban haciendo. Ellos lo habían intentado todo durante toda la noche. Pusieron todo su esfuerzo. Ellos hicieron hasta lo máximo. Pero no habían logrado nada. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso?
que nos hemos agotado, que decimos, ¿qué más tengo que hacer? Lo he intentado todo con mi hijo, lo he intentado todo en la empresa, lo he intentado todo en mi trabajo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tengo que hacer? Y lo hice y estoy agotado. He hecho un esfuerzo tremendo, estoy agotado. Jesús le dijo, inténtalo otra vez. Inténtalo otra vez. Cuando creas que es imposible lograr que tu situación mejore, Dios quiere que lo intentes otra vez. Dios quiere que lo intentes una vez más. Inténtalo una vez más. Inténtalo una vez más. La orden de Dios fue, echen las redes al mar. Inténtenlo una vez más. Cuando ya sientes que no puede más. Cuando creas que tu hijo ya no va a cambiar, cuando creas que no va a mejorar tu matrimonio, cuando creas que no conseguirás un mejor trabajo, cuando creas que no conseguirás el novio o la novia en la voluntad de Dios, cuando creas que nunca entrarás a una universidad, recuerda la orden que Jesús le dio a Pedro, inténtalo una vez más. Inténtalo otra vez. No te mueras en el fracaso, no te mueras en la frustración. Inténtalo una vez más. Cuando Jesús le manda a Pedro tirar las redes, seguramente Pedro en su mente, ¿qué estaría pensando? ¿Cómo podría Jesús decirme a mí que tire las redes si él no es un pescador? Si él no sabe nada de pesca. Él es un carpintero. Imagínense en la mente de Pedro, ¿qué estaría pensando? Porque el pescador, diría Pedro, yo soy el pescador. Yo soy hijo de pescador, yo vengo de familia de pescadores. Pedro había pasado toda la vida en el mar de Galilea. Por lo tanto, Pedro conocía los vientos, conocía las mareas. Él vivía de la pesca, él sabía el negocio de la pesca, él sabía cómo se pescaba. Pero esta vez Pedro había estado toda la noche y no había pescado nada. Pedro había puesto todo su conocimiento, había puesto toda su experiencia, había aplicado todos los métodos que él sabía, pero así y todo, él no pescó nada. El que tenía el conocimiento sobre la pesca era Pedro. El que sabía y conocía muy bien el mar de Galilea era Pedro. El que sabía cuando era bueno o cuando no era bueno pescar era Pedro. Pero ahora viene Jesús y no le pide, sino que le ordena que tire las redes. Métase usted en la mente de Pedro. Porque Jesús viene y no le dice, mira Pedro, yo creo que si tiramos las redes a lo mejor tenemos suerte y pescamos. No, Jesús viene y le dice, le ordena, no le dice, le ordena, tira las redes, lleva la barca a aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Pedro diría, ¿qué hago? Si yo con todos mis conocimientos, con toda la experiencia, con todo mi estudio, con todo lo que yo sé, no pesqué nada, y este carpintero ahora me dice que si yo tiro la red ahí, voy a pescar. Está loco. Pero fíjese que Pedro, la contestación que Pedro le da a Jesús es lo que le cambia la frustración, el fracaso en éxito. Lo que Pedro le contesta a Jesús es lo que cambia en Pedro, el hombre frustrado y fracasado que él era, ahora lo cambia y lo convierte en un hombre de éxito.
¿Dónde estaba el secreto? En la contestación que Pedro le da a Jesús cuando Jesús le ordena que tire las redes. Ahí está el secreto del éxito. En la contestación que Pedro le da. ¿Cuál fue la contestación que Pedro le dio a Jesús? Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Otra versión dice, por tu palabra yo echaré las redes. Porque tú me lo mandas, yo lo haré. Esa fue lo que le cambió la vida y lo hizo un hombre de éxito, de pasar de frustración a éxito a Pedro, fue la contestación que él le dio a Jesús. Por tu palabra, porque tú me lo dices, simplemente porque tú me lo ordenas, yo lo hago. Lo que le estaba diciendo Pedro cuando le estaba contestando esto a Jesús, él estaba diciendo, mira Jesús, yo voy a dejar de lado todo lo que yo sé. Yo sé que tú sabes menos que yo sé más que vos, pero yo lo voy a dejar de lado eso. Yo voy a dejar de lado lo que yo estoy pensando, que yo estuve ya trabajando aquí toda la noche y que lo hice con mucho esfuerzo, agotador. Traté de pescar y no tuve éxito, estoy cansado y yo sé que en este mar, en este momento no hay pescados, pero yo voy a dejar de pensar eso, voy a dejar de tener ese pensamiento, voy a dejar de lado todo, Señor, y simplemente por la orden que tú me das, yo la voy a obedecer y lo voy a hacer. Pedro se quitó de él todos los argumentos que él tenía para decirle a Jesús, estás loco, no la voy a echar. Pedro tenía experiencia, era el pescador, sabía de redes, sabía de barcas, conocía el mar de Galilea, conocía los vientos, sabía todo. Pero algo pasó en la mente de Pedro cuando escuchó la orden de Jesús. Algo sucedió en el interior de Pedro que le hizo dejar su experiencia, le hizo dejar sus conocimientos, le hizo dejar su sentimiento de lado, a un costado. Y en otras palabras, lo que hizo Pedro fue ir en contra de toda su experiencia. Lo que hizo Pedro fue negarse a sí mismo y obedeció. Dejó de lado todo lo que él sentía, todo lo que le parecía, todo lo que él pensaba y dijo, Señor, en tu palabra yo echaré la red. Se despojó de todo argumento y simplemente como un niño vino confiado a hacer lo que Dios le decía. Y ahí fue donde pasó de frustración a éxito. ¿Por qué no dices tú conmigo ahora? Di lo mismo. Frente a tu desánimo, frente a tu fracaso, frente a tu frustración. Di, yo no me voy a mover por mi experiencia. No me voy a mover por mis sentimientos, sino que me voy a mover por lo que la palabra de Dios dice. Dale un aplauso a Dios. Vas a decir, lo intentaré una vez más. Tendré una nueva oportunidad. Porque lo haré porque tú me lo mandas, Señor. Porque en ti no hay nada perdido. En ti yo tengo esperanza. Lo voy a intentar otra vez. Amén. Decirle al que está al lado tuyo, no te des por vencido, inténtalo otra vez. Si Dios te lo manda, inténtalo otra vez. Pedro entiende aquí que lo que va a definir su bendición no es cómo está la crisis de la que toda la gente está hablando en estos tiempos. Pedro entiende que lo que marca su futuro
no es el trabajo que perdió o que lo echaron. Pedro entiende que su bendición no va ligada, no depende de sus clientes o de sus proveedores. Él entiende que su bendición y su éxito está ligado a la obediencia de la palabra de Dios. El éxito está cuando tú obedeces la palabra de Dios. Lo que va a cambiar nuestra situación, ¿qué es? La obediencia a la palabra de Dios. No la va a cambiar tus amigos, no la va a cambiar los políticos. La palabra de Dios no conoce de tendencias como lo entienden los economistas. La palabra de Dios no maneja números como el mundo lo hace. A mí me encanta el Salmo 37, versículos 18 y 19. Y cada vez que yo estoy pasando por tiempos de escasez, de adversidad, de ver que lo que está alrededor no está funcionando, como que no da, que las cosas no están saliendo bien, yo voy a este versículo siempre y me lleno de fe y le creo a la palabra de lo que Dios dice ahí. Y salgo de la frustración al éxito. Salgo de la incredulidad a la fe y me vuelvo a llenar de gozo, de alegría, de saber que yo tengo un Dios que todo lo provee, que todo lo sabe, que todo lo tiene. El Salmo 37, 18, 19, miren lo que dice. El Señor protege la vida de los íntegros. ¿Qué hace el Señor? Protege, nos protege. Y su herencia, ¿quiénes son su herencia? Sus hijos perduran para siempre. Agárrate de esta palabra y mira lo que dice ahora. En tiempos difíciles serán prosperados. ¿Cuándo? Cuando todo le va bien será prosperado. Cuando la economía del mundo esté en alza será prosperado. ¿Cuándo? En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. ¿Cuándo? Cuando hay hambre, el justo, el Hijo de Dios, el que le creyó a Dios, tendrá abundancia. No le faltará nada. No importa que haya hambre a tu alrededor. Tú eres un hijo de Dios. Él te viene a cuidar. Y aunque haya hambre, tú tendrás abundancia. Yo me lleno de fe cuando leo eso. Cuando estoy pasando así como Pedro, que trabajé toda la noche, que tiré las redes, que no pesqué nada, yo me voy a la palabra de Dios. Y cuando leo la palabra de Dios, wow, yo digo, ahí viene la bendición. Ahí está la diferencia. Ahí está el éxito. Cuando obedecemos a Dios. Cuando le creemos a Dios. La palabra de Dios puede cambiar nuestra situación en la hora que Él diga, aun cuando los pronósticos sean los peores. La palabra de Dios puede cambiar esa situación. Aun cuando te sientas que todo está mal alrededor tuyo, que ves a tus hijos y están cada vez peores, la palabra de Dios puede cambiar los pronósticos. Aun cuando tú pienses que están de lo peor. Somos cuidados por Dios. Dios cuida de sus hijos. Ahora te pregunto, ¿hasta qué punto tú confías en la palabra de Dios? ¿Tú confías en la palabra de Dios 100%? ¿O confías en tu experiencia? ¿Estás seguro? Que no te pase como le pasó a ese alpinista que quería batir un récord escalando una montaña con mucha nieve y con mucho frío. Que aún para alcanzarlo, para llegar a ese récord, no paraba ni a descansar durante la noche, sino que le daba porque tenía que romper ese récord. Seguía, hasta que de repente dice que
se le corta la soga de la que él estaba amarrado para subir, se le corta la soga y va cayendo al precipicio. Y en su caída, él siente como ¡pum!, que queda colgado del pedazo de soga que él tenía, como que le queda colgado de un lugar, pero estaba muy oscuro. No se veía nada. Hacía mucho frío, casi congelado. Y en ese momento empieza a orar a Dios. Y empieza a pedirle a Dios: Señor, ten misericordia, Señor, sálvame. Si tú me salvas de esta, le decía, Señor, te prometo que te voy a servir toda mi vida. Y de repente escucha una voz del cielo que le dice: hijo mío, suéltate. Y este hombre le dijo: Señor, tú no me entendiste bien. Yo te pedí que me salvaras. Yo te pedí que me saques de esta situación. Señor, yo te prometo que te voy a servir toda mi vida si tú me salvas. Otra vez la voz del cielo le decía: hijo mío, suéltate. Pero tú no me entiendes, Señor. Te estoy pidiendo que me salves. Y te prometo que te voy a servir toda mi vida. Resulta que a la mañana siguiente, en todas las tapas de los periódicos, sale bien grande, con letras bien grandes, que decía: alpinista muere congelado a 20 centímetros del piso. Si confías en Dios, lárgate. Si Dios te dice y te da palabra, suéltate y confía en Él. Haz la voluntad de Dios. No te guíes por tu experiencia. Este alpinista, ¿quién sabe? Estaría diciendo: si yo me suelto, ¿cuántos metros más me quedarán abajo? Y me termino de matar. Pero él no tenía fe, no confió en lo que Dios le decía. ¿Cuántas veces Dios nos dice a nosotros: suéltate, yo estoy, yo te voy a proveer, yo te voy a bendecir, confía en mí, cree en mí, yo estoy contigo? Y no te sueltas. Si fracasaste, vuelve a intentarlo. Pero esta vez no confiando en tu conocimiento, no confiando en tus métodos, no confiando en tus fuerzas, sino vuélvelo a intentar obedeciendo a Dios lo que Él te diga. Pedro ya no lo volvió a intentar en sus métodos. Él ahora simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera y tuvo éxito. ¿Cuándo? Cuando fue obediente a Dios. Por eso Josué 1:8, Dios le dice a Josué: estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Cuál es el libro de instrucción? La Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia. Si no, ¿cómo vamos a saber lo que Dios nos dice si yo nunca leo la Biblia? Entonces voy a vivir ¿de qué? De mis experiencias. Y entonces voy a vivir siempre frustrado, fracasado, triste, amargado. Porque no conozco lo que Dios me dice que tengo que hacer en cada situación, en cada etapa, en cada área de mi vida. Yo tengo que saberlo porque Dios en toda la Biblia, Él tiene todo escrito de lo que yo tengo que hacer en toda circunstancia. Todo está ahí, ya Dios lo preparó todo. Dios lo tiene todo para mí, pero ¿cómo lo voy a conocer si no leo la Biblia? Tengo que leer la Biblia. Ahí dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Todo el tiempo tenemos que estar meditando en la palabra de Dios. Todo el tiempo. Y dice: ¿para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. ¿Obedecer qué? Todo lo que allí está escrito
y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuándo vas a prosperar y te va a ir bien todo lo que hagas? ¿Cuándo? ¿Qué dice? Cuando obedeces y haces todo lo que allí está escrito. Ahí está el secreto. Pedro volvió a intentar. Tiró las redes de nuevo. Pero esta vez lo hizo obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando obedeció, dice que la pesca fue abundante. Lucas, ahí lo dice, Lucas 5, versículos 6 y 8. Así lo hicieron, como Jesús les había mandado, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Fíjense cuánto pesaría, cuántos peces habría en esas redes que hasta las redes se rompían. No la podían cargar ellos solos, tenían que, dice, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas, que casi comienzan a hundirse. Miren la cantidad de abundancia que Jesús les dio cuando Pedro obedeció lo que Dios le había dicho. ¿Cuánto crees tú que si obedeces a Dios, Dios no va a hacer lo mismo contigo? Por eso tenés que quitarte toda duda. Salite de tus experiencias, salite de tus estudios, salite de lo que tú piensas que esto lo tengo que hacer así, esto lo tengo que hacer así. Y si no sale como yo lo hice, entonces ahí no va a dar nada, eso no va a dar fruto. Dios no trabaja como tú trabajas. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos están muy lejos de los nuestros. Así estaba el pensamiento de Pedro con el pensamiento de Jesús. Pero finalmente Pedro hizo lo que Jesús dijo que había que hacer. Confió, él se despojó de todo lo que él tenía para obedecer solamente a Dios. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero es necesario que obedezcas a Dios. Solamente Él lo va a hacer cuando tú le obedeces. Cuando tú haces todo lo que Él te diga que tienes que hacer. Si Él te dice que tienes que perdonar, ¿qué haces? Perdona. Si Él te dice que no tienes que mentir, ¿tú qué haces? No mientes. Si Él te dice que tienes que honrarlo a Él con los bienes, con tus ofrendas, con tus diezmos, ¿qué tienes que hacer? Hazlo, obedece. Y las ventanas del cielo, dice la Biblia, se van a abrir y va a haber abundancia sobre ti. ¿Lo crees? El problema está ahí. Yo no lo creo. Y si no lo creo, no lo hago. Entonces nunca voy a experimentar lo que Dios tiene para mí. Pedro nunca lo hubiera experimentado si él no lo hubiera hecho. Porque es fe, es creerle a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Pedro entonces no lo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera negado a obedecer a Jesús? Seguramente que nunca hubiera tenido toda esa pesca. Se hubiera perdido de mucho. Se hubiera perdido de tantas bendiciones que Dios tenía para él. Y tendría que seguir volviendo a la playa con las redes, limpiarlas porque no había pescado nada. Hasta que él aprendió, supo cuál era el secreto. Si Pedro no lo hubiera hecho, no solamente se hubiera perjudicado él, sino también hubiera perjudicado a todos los demás. ¿Cuántos comieron de esa pesca? Dice que no solamente un barco, sino 2 barcos. Imagínense en toda esa pesca cuánta gente bendijo. Cuánta gente fue bendecida por esa pesca que hubo. Toda una ciudad seguramente fue bendecida. Hubo abundancia. ¿Por qué? Por causa de la obediencia. Si nosotros no obedecemos, muchas veces no solo terminamos perdiendo nosotros,
sino también terminan perdiendo nuestra familia. Terminan perdiendo nuestros hijos. Terminan perdiendo nuestros vecinos. Terminan perdiendo todas las personas que estén alrededor nuestro. Porque no van a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros y por lo tanto la compartimos con otros. Cuando no obedecemos, cuando no somos capaces de obedecer la palabra de Dios. Cuando tienes el encuentro con Jesús, cuando aunque hayas intentado toda la noche sin éxito, el obedecer su palabra te llevará a reconocer que nada es más importante y más satisfactorio en esta vida que dejarlo todo para seguirlo a Él. Mira lo que los discípulos hicieron. Se dieron cuenta de lo importante que era Jesús. Mira ahí en el versículo 9 al 11. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados, o sea, Pedro y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ellos se quedaron con Jesús, no se quedaron con el milagro. ¿Qué harías tú? ¿Te quedarías con el milagro o te quedarías con el que hace el milagro? Ellos fueron los que eligieron. Cuando Jesús los llamó, claro, yo me voy con Él. Yo lo voy a seguir a Él. Yo estoy confiado, yo estoy seguro. Yo solamente lo que tengo que hacer es obedecerlo. Porque Él tiene cuidado de mí. Él se encargará de mí. Lo voy a seguir. Lo voy a seguir. ¿Cuántos vamos a hacer eso hoy? ¿Cuántos hoy vamos a disponer a obedecer la palabra de Dios? Si fracasaste en tus intentos, tal vez has fracasado y has querido dejar muchas veces los vicios. Tal vez hayas querido dejar el cigarrillo, tal vez hayas querido dejar el alcohol, tal vez hayas querido dejar vicios, drogas y no has podido. Tal vez hayas querido dejar las pastillas que usas para poder dormir y no lo has logrado, lo has intentado, pero no has podido. Tal vez fracasaste en el intento de querer ser un mejor padre. Tal vez fracasaste en el intento de querer ser una mejor madre, un mejor esposo, una mejor esposa, mejores hijos. Tal vez fracasaste, pero hoy la palabra que Jesús te dice es: vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Pero que esta vez, para que tengas éxito, hazlo obedeciendo la palabra de Dios. Hazlo de la manera que Dios te dice que lo tiene que hacer. Esta noche no le vamos a pedir a Dios sanidad. No le vamos a pedir a Dios clientes para el negocio. No le vamos a pedir trabajo. Él ya sabe que tenemos esas necesidades. Él ya nos conoce. Él ya sabe de nuestros fracasos. Lo que le vamos a pedir hoy a Dios es ser obedientes a lo que Él nos manda. Vamos a pedirle: Señor, yo quiero hoy ser obediente. Yo quiero sacar de mí toda duda. Quiero sacar de mí toda experiencia, todo conocimiento que yo tenga de cómo se debe hacer las cosas. Hoy quiero confiar en ti. Hoy quiero obedecerte. Y eso es lo que te pido hoy, Señor. Fíjense que cuando Jesús subió a Pedro a la barca, Pedro nunca le pidió a Jesús la pesca. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta de eso?
Jesús nunca le dijo, bueno, Jesús, ven conmigo, porque yo fracasé toda la noche, a ver si contigo entonces me va a ir bien. No. Pedro no pidió nada de la pesca que Jesús le dio, sino que lo tuvo como recompensa por haber obedecido su mandato. ¿Cómo tuvo la pesca, Pedro? Por obediencia. Por obediencia. No la fue a pedir, sino simplemente obedeció. Y Dios trajo como recompensa esa gran pesca. Amén.